Kaixo lagunok eta ongi etorri Sancho el Sabio podcastera. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al podcast de Sancho el Sabio. Vamos cerrando el año 2023, en el que verá la luz, gracias a la Fundación, el tercer volumen del monumental estudio de Julio César Santoyo, La imprenta en Álava. Con el capítulo de hoy cerramos el ciclo de 3 episodios dedicados a la conmemoración del tercer centenario de la implantación de la imprenta en este territorio. Por ello, vamos a seguir analizando las implicaciones que este invento tuvo en la cultura vasca. En esta ocasión, explorando las siempre prolíficas relaciones entre el arte y la imprenta en la primera mitad del siglo XX. Corrían los años iniciales del siglo XX y el panorama político vasco estaba en plena eclosión. Al cambio de siglo le habían acompañado las nuevas ideas nacionalistas que comenzaban a triunfar en toda Europa y que empezaban a cobrar cuerpo en nuestro territorio. Los principales políticos e intelectuales del momento buscaban sin cesar la esencia de lo vasco, las raíces históricas, lingüísticas y culturales de la nación. En aquel momento de efervescencia ideológica, las prensas trabajaban sin parar, generando infinidad de panfletos, revistas y boletines encaminados a difundir las principales ideas de cada movimiento. Y en medio de aquella vorágine de información en papel, surgió un arte nuevo al servicio de la propaganda política. Los artistas de las corrientes vascas de pintura de inicios del siglo XX pronto se sumaron a este nuevo vehículo de expresión que les permitía poner en juego el dibujo, la creatividad y lo aprendido a través de las vanguardias internacionales y de su formación en las escuelas de dibujo más clásicas para transmitir conceptos y sentimientos abstractos. En sus manos recaía la responsabilidad de dar una forma visual a las complejas ideas políticas que empezaban a formarse en aquellos años y a configurar toda una cultura visual de tintes nacionalistas que resumiese lo que, por aquel entonces, se consideraba la esencia de la nación vasca. Fue el artista Aurelio Arteta el que hacia finales de 1912 creó el boceto de la portada de una nueva publicación nacionalista, el diario Euskadi, que se acabó convirtiendo en la vía de difusión principal del Partido Nacionalista Vasco y de Comunión Nacionalista Vasca desde 1913 hasta 1937. Esta imagen, que acabaría siendo icónica, mostraba a un hombre vestido con abarcas, blusa blanca, pantalón azul y faja roja, con una maquilla en la mano y haciendo el gesto de vocear anunciando la publicación. Sobre su hombro izquierdo se posa el lema Irakurri, léase Euskadi, mientras que en el ángulo inferior derecho aparece el Saspiak Bat, o escudo de las 7 provincias vascas, rematado con el lema sabiniano Jangoikua eta Lagi Zarra, Dios y ley vieja. Esta imagen de Arteta se convirtió en el símbolo ineludible del nacionalismo vasco y en la pieza inaugural que marcaría la tendencia de otros artistas posteriores a la hora de representar los valores de la nación. Sin embargo, el propio Aurelio Arteta generó también otro tipo de imaginarios a través de las revistas políticas y culturales de inicios del siglo pasado. La revista Hermes, a diferencia de Euskadi, tenía un tono más abierto, más cosmopolita y mucho más plural.
como refleja el hecho de que escribiese en ella algunos acérrimos opositores al incipiente nacionalismo vasco, como Miguel de Unamuno o Ramiro de Maeztu. Esta idea debía reflejarse también en la portada, para la cual Arteta propuso una figura del dios de la mitología grecolatina Hermes, con su casco y sandalias aladas, portando en su mano el caduceo, el bastón sobre el que se enroscan dos serpientes enfrentadas. Este dios, asociado al comercio y a la industria, valores que también identifican a la cultura vasca, lejos de mostrarse con apariencia clásica, busca parecer de manera vanguardista. Su figura es casi cubista y recuerda a una vidriera del Art Nouveau. De nuevo encontramos, bajo la rúbrica de este artista, un caso en el que el arte y el diseño se complementan con las ideas políticas y culturales del interior de la revista. Pero las revistas no fueron el único vehículo a través del cual las imágenes contribuyeron a generar el imaginario nacionalista vasco. El nacimiento de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, en el seno del primer Congreso de Estudios Vascos celebrado en Oñati en 1918, motivó la creación de cartelería para diversos eventos, a través de la cual se fue modelando la imagen de lo vasco. Precisamente, los carteles anunciadores de estos congresos permiten delinear la evolución de la consideración visual del sentimiento nacionalista. En el segundo Congreso de Estudios Vascos celebrado en Pamplona en 1920, que versó sobre enseñanza y cuestiones económico-sociales, se empleó un cartel diseñado por Antonio de Guezala, en el que se mezclaba la tradición con la modernidad. En él destaca la silueta de un hombre con vestimentas decimonónicas y chapela, sosteniendo un libro entre sus manos y apoyándose en una mesa en la que se intuyen más volúmenes. Este tipo de imagen remite a la retratística habitual de las élites intelectuales del siglo XIX, manteniendo esa cita hacia el pasado. La continuidad de la tradición en el presente viene dada, por otro lado, gracias a la poca definición del dibujo, el trazo grueso y la tipografía, que recuerda al mismo tiempo a las labores de forja y al diseño de vidrieras decorativas tan en boga a inicios del siglo XX. La cultura vasca queda retratada entonces como un diálogo entre lo antiguo y lo moderno, como una recuperación de un legado anterior. Mucho más conservadora resulta, en ese sentido, la elección de la tercera edición de ese congreso, que se representó con un cartel que muestra la más pura esencia decimonónica. Bajo un pórtico neoclásico, una mujer enlutada porta un devocionario entre sus manos con gesto adusto, mientras a su lado un hombre lee con fervor el libro de los fueros. El mensaje que diseñó el artista Alberto Arrue para la ocasión no deja lugar a dudas. La esencia vasca está en los fueros, la religión y el conservadurismo del siglo XIX. Esta misma línea conservadora y tradicionalista seguirá el diseño creado por Obdulio López de Uralde para la cuarta edición del Congreso de Estudios Vascos, en el que un grupo de 4 hombres con chistera, capa y levita debaten frente a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, donde tuvo lugar el encuentro. La cartelería desarrollada en el marco de la Berri Eguna también contribuyó a generar y mantener en imágenes el discurso nacionalista del siglo XX. Nicolás Martínez Ortiz escogió para sus 3 carteles del primer Berri Eguna escenas emblemáticas, como el homenaje que los mendigoizales brindaron a Sabino Arana, la llamada a las Juntas Generales del Señorío de Vizcaya, que se solía realizar desde los 5 montes bocineros, o el homenaje que tuvo lugar frente a la casa natal del fundador del Partido Nacionalista Vasco. Todos ellos expresados con un lenguaje cubista y empleando los colores de la ikurriña. Desde entonces, las ikurriñas, los personajes vestidos con ropa tradicional y los símbolos de la cultura vasca fueron imprescindibles en la cartelería escogida para el anuncio de esta cita anual. Como afirma Mikel Bilbao Salsidua en su artículo El nacionalismo vasco y su imagen a través de la ilustración y los carteles, 1900-1936, este pequeño repaso que hemos dado basándonos en su lectura no es más que la punta del iceberg de un rico legado que pone de manifiesto el destacado papel que algunos dibujantes vascos tuvieron en la difusión del ideario nacionalista y, por añadidura, en la gestación de un imaginario estético que contribuyó a propagarlo. Muchos de ellos fueron relevantes artistas de la Escuela Vasca de Pintura del período de preguerra, que vieron en las artes gráficas un campo que les otorgaba una mayor libertad
para experimentar. Sobre esta versatilidad del cartel y de las portadas de libros y revistas hablaremos a lo largo de este episodio, en el que os proponemos un encuentro entre el arte, la imprenta y el papel. Loiolan Bergaratan Durangon gauz bera Zergatikan bilduen guziok batera. La relación entre arte e imprenta en el País Vasco es muy estrecha y tuvo un momento de eclosión en el mundo editorial de inicios del siglo XX. Para conocer de cerca este panorama contamos con la historiadora del arte y profesora de la UPV-EHU, Andere Larrinaga Cuadra, experta en crítica de arte en el País Vasco antes de la Guerra Civil y en revistas y libros artísticos del mismo periodo. Ongi etorri, Andere. Es que ricasco, Sur Isabel, por invitarme a participar en este podcast. Bueno, el interés de los artistas vascos por el mundo del libro fue fructífera a inicios del siglo XX. A pesar de no ser considerada una de las artes más nobles, según el pensamiento artístico del momento, fueron muchos los que se sintieron atraídos por el diseño de portadas de libros y revistas. ¿Cómo fue esta relación? Pues mira, la verdad es que en la transición entre el siglo XIX y el XX se produjo en España, podríamos decir, la transición a un formato de libro moderno, ¿no? Según indican algunos expertos y expertas. Y entonces ahí pues se sirvieron en España del referente de los libros ilustrados extranjeros. En realidad la industria editorial española pues se fijó en los productos que venían del extranjero, ¿no? Y ahí, claro, las ilustraciones se dieron cuenta rápidamente que aportaban un atractivo fundamental al libro, que lo volvían un objeto pues mucho más interesante para el lector, ¿no? Sí que es cierto que la creación aplicada pues no gozaba del prestigio de las grandes disciplinas artísticas, como la pintura, la escultura, la arquitectura. De hecho, todavía hoy día depende de qué sectores se advierte ese prejuicio, ¿no? Uh-huh. Y mira que, por ejemplo, el movimiento Arts and Crafts inglés o el Art Nouveau francés o el modernismo catalán había llevado las artes aplicadas a un nivel altísimo, ¿no? Pero, de hecho, pues bueno, sí que existía y todavía existe en algunos sectores, como te digo, ese prejuicio. Pero, pues bueno, había algunos artistas vascos a comienzos del siglo, una nómina ya muy amplia de artistas, y algunos que por su perfil pues siendo pintores, no la mayoría de ellos, pero se interesaron también pues por otras disciplinas y son los que dieron el perfil más adecuado para adecuarse a estas necesidades del universo editorial, pues porque eran muy buenos dibujantes, porque también no pudieron empezar a ser los pioneros en el género del cartel, o porque manejaban las técnicas gráficas, porque no tenían conocimientos de grabado, y entonces ahí pues sobresalen una nómina de artistas dentro de los vascos de aquella época que conoce todo el mundo, pues especialmente interesantes para el universo editorial, pues Ricardo Baroja, José Arrue, de entre los hermanos Arrue, Aurelio Arteta, Antonio Guetzala, Nicolás Martínez Ortiz, luego John Zabalo, más conocido por Chiqui, por el seudónimo Chiqui, Pedro Antequera Azpiri, pues la nómina es muy larga, Eduardo Lagarde, podríamos seguir así unos cuantos, ¿no? Porque quizá por su perfil, como te digo, por manejarse bien en el dibujo, algunos otros en técnicas gráficas, bueno, fueron los que mejor se reconvirtieron a esta nueva necesidad. Uh-huh. Fue sobre todo el movimiento novecentista, ¿no?, el que dejó su impronta sobre estas publicaciones. ¿En qué consistía este movimiento y cómo influyó en el arte vasco de inicios del siglo XX? Bueno, sí, aquí ha sido muy interesante cómo en los últimos años se ha utilizado o se ha reivindicado en realidad este concepto de noucentisme, ¿no? Este movimiento cultural desarrollado en Cataluña en una época, y cómo se ha exportado también y se ha visto de parte de los historiadores del arte que contagió, no, digamos, a otras partes de España, ¿no? Porque a partir de la década de 1910 en Cataluña se desarrolla el noucentismo,
noucentisme, ¿no? Y en el País Vasco se advierte cómo, pues prácticamente inmediatamente o contemporáneamente, el País Vasco se fija en ese referente ideológico y cultural de Cataluña, ¿no? Se dice que el ideólogo principal del noucentisme catalán fue el crítico de arte Eugeni d'Ors, que tuvo contactos estrechos con el País Vasco, pero fue todo ese modelo catalán el que sirvió de referente para intelectuales, artistas y políticos vascos, ¿no? Como un espejo ideal en el que mirarse, al que se podían parecer, ¿no? Entonces, además el proyecto noucentista pues era un proyecto destinado a una burguesía urbana, que podía ser el caso como el del País Vasco ya de aquella época. En el caso de Cataluña abogaba por la vuelta a unos ideales mediterráneos, heredados de la cultura clásica grecorromana, porque claro, Cataluña a través del Mediterráneo se encuentra con Roma y con Italia directamente, ¿no? Y entonces, pero para el País Vasco, digamos, lo readaptará a su manera todo este discurso, pero claro, también era un movimiento de autoafirmación de lo propio, ¿no? Que era también lo que estaba pidiendo también el País Vasco en aquellos momentos, ¿no? Y luego además era un movimiento referente de modernidad, porque fuera parte de que defendiera un mediterraneísmo, los críticos de arte catalanes conocían muy de cerca el devenir del arte moderno europeo de aquellos momentos. Entonces también aportaba ese referente de modernidad artística. Y entonces todo ese conjunto de ese cóctel, digamos, cultural fue el que le sirvió a los artistas e intelectuales vascos también de referente. Y no solo a los vascos, sino también se advierte esa influencia y se habla de un influjo novecentista en toda España en aquella época. Hay algunos catálogos de exposición importantísimos de algunos años que reivindicaron cómo se podía exportar ese concepto de novecentismo cultural. Pues, por ejemplo, la generación del 14 entre el novecentismo y la vanguardia, o novecentismo y vanguardia en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Bilbao, al que se invitó al historiador Eugenio Carmona, ¿no? En el anterior, en el de la generación del 14, habían participado Eugenio Carmona y Lola Jiménez Blanco, y entonces se argumentó teóricamente, ¿no? Pues cómo se podía usar ese concepto también para la plástica vasca, y luego pues lo hemos usado pues muchísimos historiadores, pues Xavier Sáez de Gorbea, Ismael Manterola o yo misma, para situar también un desarrollo del arte vasco de esta época, pues englobándolo bajo ese contexto del novecentismo. Muy interesante. La verdad es que ese paraguas, ¿no? Sirve para explicar muchísimas manifestaciones entre 1910, entre esa década, y hasta el estallido de la Guerra Civil. Incluso todavía muchos artistas se advierten influencias novecentistas a posteriori, incluso después de la guerra. Entonces todo este universo editorial, este desarrollo también lo podemos meter, digamos, bajo ese paraguas conceptual. Y los artistas que participaron de este movimiento, ¿qué desafíos técnicos tenían que afrontar, ¿no? Quizá estaban más acostumbrados al dibujo o a la pintura y, bueno, quizá pudo suponer para ellos todo un desafío trasladar sus diseños a la imprenta. Pues sí. La verdad es que muchos son, por ejemplo, como Ghezala, que era un bibliófilo, ¿no? Entonces era como dejarles libres en un terreno que ya de por sí les interesaba, o Aurelio Arteta, que había integrado también el simbolismo, por ejemplo, francés también, permitirle explayarse en un formato que le podía ser muy halagüeño. Desde luego tenían que manejarse muy bien en el dibujo, tenían que tener un interés por la industria editorial. El propio ya modernisme catalán tenía una perspectiva muy realística respecto a las artes. El noucentisme, a pesar de ser como una especie de contrapunto de ese modernisme catalán, heredó también esa idea de la integración de todas las artes, y estos artistas, por ejemplo, pues también con ese referente noucentista, esta idea también de entender un producto artístico en su totalidad. Entonces, con esa idea también entender el libro como un todo, en el que podían participar muchos ingredientes, ¿no? Desde la portada, las ilustraciones interiores, y luego ya estos ya que empiezan a anticipar el perfil de diseñador gráfico, pues entender el libro como un conjunto, ¿no? En el que controlas la tipografía, los detalles ornamentales, ¿no? Con esa idea. Entonces, pues con ese interés por la industria editorial, por las tipografías, por los ornamentos que podían incluirse en el libro, pues lo desarrollaron precisamente pues los perfiles dentro de los artistas vascos que más podían
tener esta versatilidad, ¿no? Ser buenos dibujantes, conocer, pues, por ejemplo, disciplinas del grabado, y ahí es donde pues despuntan algunos nombres súper importantes y súper interesantes. Uh-huh. Lo que te decía, si tuviera que destacar algunos, entre los primeros por pioneros, pues eso, Ricardo Baroja, Aurelio Arteta, Antonio de Guezala, por ejemplo, son importantísimos. Y luego ya en los años 20-30 ya una nómina muy interesante ya de artistas que ya casi están ejerciendo de diseñadores gráficos, ¿no? Chiqui o Pedro Antequera Azpiri o Nicolás Martínez Ortiz, que se dedican al cartel, que son versatilísimos y que pueden anticipar, o sea, lo que te digo, el papel del diseñador gráfico actual. Uh-huh. Pero sí que tenían que tener, digamos, ese interés, ¿no? Sí, les picaba el gusanillo un poco, ¿no? De la industria editorial. Les picaba el gusanillo, ¿no? Sí, de la industria editorial, y se podían adaptar a esas necesidades porque tenían ese perfil, ¿no? Uh-huh. Si te parece, vamos a hablar primero del mundo del libro, luego nos trasladamos al mundo de las revistas, ya que se empieza a comentarnos un poco cuestiones relacionadas con los libros, porque claro, hoy en día asumimos con total naturalidad las ilustraciones e imágenes temáticas de las cubiertas, ¿no? No concebimos el libro como objeto sin ese tipo de imágenes que nos llama la atención, sobre todo pues, a la hora de la venta. Pero esto no siempre fue así. ¿En qué momento comenzaron a colaborar los artistas vascos en el diseño de las portadas? ¿En qué momento la portada se empezó a concebir como un lugar destinado para la imagen? Pues en realidad, aunque cuando, sobre todo, fíjate, estas conjeturas las desarrollamos un compañero y yo, Ismael Manterola y yo, para un capítulo de libro que se ha publicado en un libro de título Iluminar la letra, de la editorial Comares, ¿no? Pero en realidad también había otros compañeros que habían publicado algunas cositas sobre cubiertas de libro y sobre el diseño de cubiertas de libro. Lo que pasa es que a nosotros nos parecía interesante, por ejemplo, no solo enfocarlo desde la cubierta del libro, sino abordar un poco todo ese fenómeno editorial, porque sí que pues, tuvo muchísimas manifestaciones, ¿no? Como tú dices, el de la cubierta del libro inicialmente, pero luego el libro íntegramente con todas sus ilustraciones, luego también la revista, que era otro producto editorial súper importante de la época, las revistas ilustradas, y luego ya también pues cualquier ejemplo de la industria editorial, las partituras, cualquiera, ¿no? De los formatos de la industria editorial. Sobre todo se advierte, aunque hay ejemplos igual un poquito antes, que el despunte principal es en la década de 1910, como decíamos también, por eso poder situarlo en ese horizonte novecentista absolutamente. Es cuando empiezan a aparecer pues portadas con una elaboración artística importantísima, ¿no? Y unos productos ya de gran calidad. También es cierto que nosotros para nuestras investigaciones todavía no hemos encontrado fuentes para ver cómo se producían esos hallazgos, o sea, cómo si era por amistad entre el editor y el artista, si era porque al editor le había interesado especialmente algún trabajo de ese artista que le llamaba para poder participar, ¿no? O si fuera por casualidad, ¿no? Me hace falta, quiero una portada interesante y quién, ¿no? Y a lo mejor al ponerse en contacto con la Asociación de Artistas Vascos, por ejemplo, se creó en 1911. Entonces, decir, bueno, pues dentro de la Asociación de Artistas Vascos, ¿quién puede cumplir también este papel más rápida y eficazmente, porque le interesa especialmente ese mundo, ¿no? Todavía tenemos que ahondar en este aspecto pues para ver cómo se tramaban esas relaciones con el universo editorial, pero desde luego que ya, una vez de que hubiera determinadas portadas o de determinados productos, ¿no? Ya pues con el nombre del artista que lo había hecho ya era muy fácil luego remitirse a él para otro trabajo similar. Otro de los espacios donde además la ilustración cobra gran importancia dentro del mundo editorial es el libro infantil, en el que casi asume todo el protagonismo, ¿no? Tenemos algunos casos incipientes de literatura infantil en euskera a inicios del siglo XX. ¿Cuáles fueron las obras más destacadas en este sentido?
Sí, la verdad es que para las publicaciones o para el auge de las publicaciones en euskera hay que esperar un poquito más, y es la década de los 30 cuando se advierte ese auge de las publicaciones en euskera. Una pena porque, claro, la guerra civil vino a cortar aquello como un tajo, ¿no? Porque si hubiera podido permitir, ¿no? O sea, es un desarrollo longevo, hubiéramos visto cómo rápidamente, bueno, hubiera habido ahí productos realmente interesantes. Y es que en la década de los 30 aparecen algunos títulos interesantes, y ahí es donde, bueno, pues destacaríamos los títulos en el que participó Txiki, Jon Zabalo como ilustrador, y Xabiertxo, por ejemplo, de Isaac López Mendizábal, o Txomin Arloten, de Alejandro Bilbao. Y luego hay otro ilustrador, Pedro Antequera Azpiri, que era de origen madrileño, pero que trabajó y vivió en San Sebastián. Y entonces Pedro Antequera Azpiri también tiene algunas ilustraciones deliciosas, pues por ejemplo para Kiriki, las famosas aventuras de un niño bolchevique de 1920, que eran 18 cuadernos si no recuerdo mal, o la historia de Narizota Suduraundi de 1922, por ejemplo, ¿no? Y realmente, ¿no?, los que somos padres hoy día, ¿no?, padres y madres, pues joder, vemos estos primeros ejemplos de gran calidad de ilustración infantil y realmente pues nos recreamos muchísimo, porque aquí es donde se ve ya cómo había una profesionalización grande en estos artistas de los años 30 para ejercer el oficio, la verdad. Sí. Y si seguimos en el mundo de la ilustración, pasamos a las revistas. Has comentado, Andere, que las revistas ilustradas fue también un género muy extendido en la época, ¿no? Surgieron durante las primeras décadas del siglo XX en el País Vasco, y hay algunas míticas, como Vida Vasca, a la que hemos recurrido en muchas ocasiones las personas que investigamos sobre el pasado de Euskal Herria, y que perduró hasta 1981. ¿Cuál era el papel de la ilustración dentro de este tipo de revistas? Sí, bueno, la verdad es que, mira, hay un libro que se titula Las revistas ilustradas en España, de Juan Miguel Sánchez Vigil, y ahí, por ejemplo, él deja, digamos, muy claro cuál es el papel, ¿no?, que cumplían estas revistas ilustradas en España, ¿no? Se desarrollaron sobre todo a lo largo, incipientemente durante el siglo XIX, algunas, ¿no?, desde el romanticismo, las más importantes en España, pero luego también él para además su análisis justo también en el primer tercio del siglo XX, y realmente pues es que eran las que configuraron, digamos, un imaginario de la época, ¿no? Porque hasta que apareció el cine, por ejemplo, realmente la información cultural provenía principalmente de esas revistas, quiero decir, el cine o la radio, de la prensa diaria y de esas revistas, ¿no? Entonces, bueno, él llega a decir, ¿no?, que es como el álbum contemporáneo, ¿no?, emana de esas revistas, ¿no? Entonces, claro, ahí la imagen tenía un papel fundamental, incluso a veces se convertía en prioritaria respecto al texto. En el País Vasco se advierten algunos ejemplos del siglo XIX. De hecho, en mis primeras investigaciones empecé con esas revistas ilustradas, las del XIX. Hay unos poquitos ejemplos, pero pues muy honorables, ¿no? Qué sé yo, Revista Pintoresca de las Provincias Vascongadas, o El Boceto, la Ilustración Vascongada, y algunos ejemplos ahí interesantes, ¿no? Pero luego, ya bien avanzado el siglo XX, ya vemos un auge ya más claro de las revistas ilustradas. Y en el caso de Vida Vasca, pues el éxito de Vida Vasca, de hecho, yo creo que radica, haciendo un análisis un poco a bote pronto, pues uno, era una publicación anual, quiero decir que no exigía una periodicidad mensual, trimestral, ¿no?, como otras revistas que se postularon ya como más ambiciosas desde el principio. Luego era de variedades, era política, en cierta forma también, aunque con cierta escorada hacia lo tradicional, sobre todo en la posguerra, ¿no? Y luego integraba muchísima publicidad, y eso es lo que hizo que fuera una publicación muy longeva. La verdad es que lo que vemos que las de más altísima calidad, por ejemplo, cultural, podríamos decir a todos los niveles, por los textos que publicaban, por las imágenes que incluían, pues tuvieron una vida muy breve, porque pues era muy difícil triunfar en el universo editorial de aquellos momentos, ¿no? Pues está el caso de Hermes, ¿no?, que es una revista legendaria para el País Vasco, que tuvo pues una vida muy breve, de 1917 a 1922, creo recordar.
muchas veces eran proyectos en los que se ponía muchísima energía, muchísimo dinero y luego al final pues se quedaban en... Bueno, Hermes por lo menos duró unos años. Por ejemplo, El Coitao, que es una publicación de 1908, que es una publicación satírica en la que también humorística, en que se fundieron intelectuales y artistas bilbaínos de la época, también muy legendaria, pues solo se publicaron 8 números en 1908, porque era muy difícil desenvolverse en ese universo, ¿no? Precisamente nos estás comentando, Andere, y nos estás hablando sobre la ilustración vinculada con el humor. Y si hablamos de revistas, debemos también mencionar ese campo importantísimo para la ilustración, que es el de la viñeta satírica o humorística. ¿Qué características propias adquirió este campo en el País Vasco? Joder, pues hubo unos conatos de revistas humorísticas específicas, ¿no? Como te digo, que no llegaron a consolidarse en el mercado, ni mucho menos, ¿no? Eran como una especie de intento, ¿no? De parecerse quizá a alguna revista satírica humorística francesa, ¿no? Y tener ese recorrido. Pero bueno, yo lo que creo es que luego, pues la viñeta humorística, pues en realidad, como hemos visto en el caso de la prensa diaria, ¿no? Lo que ha encontrado es su formato en la prensa diaria, en una esquinita, ¿no? Ahí ha encontrado su lugar, ¿no? Y que le ha permitido tener un recorrido mucho más largo, ¿no? Porque era súper audaz para estos artistas pensar que a lo mejor podían conseguir, ¿no? Convertir en una realidad duradera, por ejemplo, una publicación de esas características, ¿no? Pero luego encontró su formato ahí, en estos lugares, ¿no? Y ahí, por ejemplo, José Arrué es un maestro del género humorístico, por ejemplo, y tiene participaciones en muchísimas publicaciones de la época, por ejemplo. Como bien sabes, Andere, la Fundación Sancho el Sabio alberga entre sus fondos infinidad de libros ilustrados, revistas históricas de las que conserva todos los ejemplares, partituras, cartelería, muchos de ellos incluso digitalizados al alcance de cualquier persona y de cualquier ordenador. ¿En qué medida te ha servido de esta nutrida colección para desarrollar tu trabajo en torno a la relación entre arte e imprenta en el País Vasco? Pues mira, yo suelo decir, ¿no?, que hay instituciones que si no existieran habría que reinventarlas. Y el Sancho el Sabio es una de estas. No sé qué haríamos los investigadores, francamente, de época contemporánea si Sancho el Sabio no existiera, ¿no? Entonces ha sido fundamental. De hecho, para mis investigaciones, tanto de crítica de arte como para, digamos, este otro derrotero, ¿no? Porque en realidad, ¿no?, yo empecé con ese interés por la crítica de arte ya en mi carrera como historiadora del arte, luego eso me llevó, digamos, a amar la relación entre texto e imagen en general, luego a investigar la crítica de arte en el País Vasco de preguerra y luego de ahí también a ver estas publicaciones tan interesantes y a ver cómo se relacionaban los artistas con ellas, ¿no? Y Sancho el Sabio ha sido fundamental, como te digo, he consultado ahí libros, partituras, publicaciones, sus fondos digitalizados también. Entonces, pues es fundamental. La verdad es que en el País Vasco, para mis investigaciones, la Biblioteca Foral de Vizcaya, el Koldo Mitxelena, a lo mejor la Biblioteca de Euskaltzaindia y hay algunas instituciones, como te digo, que sin las cuales no podríamos desarrollar la investigación. Así que fundamental Sancho el Sabio, sí. Y hablando de tus investigaciones, precisamente, recomiéndanos, por favor, para las personas que nos están escuchando y quieran saber más sobre este apasionante mundo del libro, de la ilustración y de la imprenta en el País Vasco, cuéntanos, ¿dónde podemos leerte? ¿Dónde podemos saber más de todo lo que has ido investigando en estos años? Pues sobre este asunto concreto que hemos hablado sobre todo hoy, quizá ese capítulo del libro publicado con mi compañero Ismael Manterola, Relaciones entre artistas plásticos y el mundo editorial en el horizonte novecentista vasco, es el título que está en el libro de Comares, Iluminar la letra. Sobre crítica de arte, pues tengo un libro, ¿no?, La crítica de arte en Bilbao 1876-1937, y ahí también trato y menciono pues revistas ilustradas interesantes, pero en las que aparecía el género de la crítica de arte, donde se ve, ¿no?,
lo importante que era la imagen artística y los comentarios sobre imagen artística en aquella época. Luego tengo también algunas publicaciones sobre esas otras revistas del 19 a las que he aludido. Entonces, por ejemplo, en el perfil Orcid, yo creo que tengo bastante actualizadas las publicaciones pero también me gustaría recomendar las de algunos compañeros, por ejemplo, para extender un poco el marco, porque por ejemplo, para analizar el fenómeno de la incidencia novecentista en el País Vasco, está el libro de Ismael Manterola sobre Hermes, o Maite ditut Maite, Transmisioa, creo que se titula, no quiero errar en el título, Hogeigarren mendeko Euskal Artean, ¿no? donde habla o arma muy bien este concepto de novecentismo aplicado a la plástica vasca. Josian Morlesin, que es un compañero de facultad, también ha analizado, por ejemplo, el de las cubiertas de libros y tiene publicaciones muy interesantes, y además investiga sobre el universo del cómic, y entonces es un investigador también que puede igual quizás interesar a los oyentes. Y luego, por ejemplo, para que veamos también la importancia del diseño gráfico, por ejemplo, y los pioneros en el cartel, o cómo todo esto de volver algo como el libro un objeto interesante y que participen los artistas, pues se extrapoló después a las portadas de discos, pues por ejemplo las investigaciones de mi compañero Mikel Bilbao Salsidua sobre el cartel o sobre las portadas de discos también, pues francamente interesantes. Precisamente con Mikel Bilbao vamos a hablar a continuación en la siguiente entrevista, así que gracias por mencionarlo e introducirlo ya. Y es que le he dado pie entonces sin querer, ¿no? Sí. Y bueno, es que ricasco, Andere Larrenaga Cuadra, por habernos acercado un poco a ese mundo del arte en papel. Es que ricasco, y espero que volvamos a coincidir pronto en este programa del podcast de Sancho el Sabio. Que muchas gracias a los oyentes y a la institución Sancho el Sabio, pero especialmente a ti por invitarme a participar y a divulgar mis investigaciones. Gracias. Es que ricasco, agur. Irrintzi bat entzun da goiko tontorrean, guazen dudari danok ikurriñan atzean. Paperezko arteari buruz hitz egiten jarraitzeko Mikel Bilbao Salsidua Euskal Herriko Unibertsitateko artearen historiako irakaslea eta arte garaikideko eta diseinuko ikertzailea dugu. 20. mende hasierako euskal kartelgintzan eta nazionalismoarekin zuen harremanean aditua da. Ongi etorri, Mikel. Egunon. Kartelgintzan, batzuetan, oharkabean pasatzen zaigun artea da. Hormetan, faroletan, kalean itxatxitako kartelak ikusten ditugu, eta batzuetan ez diegu jaramonik egiten. Baina batzuk, benetako artelanak dira. Zergatik eman zizun atentzioa kartelen munduak? Zer begiratu behar dugu kartel bat baloratzeko? Kartelen mundua interesgarria iruditu zitzaidan artista ospetsu askoren ekoizpen parte bat delako. Hala ere, sorkuntza aplikatua denez, ikertzaile gutxik eskaintzen diete arreta. Pentsa ezazu, Dalik, Picasso, Joan Miró eta 20. mendeko euskal artista asko kartelak egin zituzela, eta horrexegatik haien estudioa beharrezkoa iruditen zitzaidan. Karte bat baloratzeko zer begiratu behar dugun, nik esango nuke irudiaren kalitatea, norden egilea, batez ere eraginkortasuna, ze kartela ez da artistak nahi duena islatu dezakeen artelan bat, eta funtzio batzuk bete behar ditu. Mezua eraginkortasunaz komunikatu behar du, eta gehienetan irudia eta testua kombinatuz egiten du. Hau da, kartel deigarria bada, teknika ona badu eta mezua ondo ulertzen bada, kartel on baten aurrean daude. Zein izan zen kartelaren teknikaren jatorria? Zer aurrerapen teknologiko behar izan ziren garatzeko?
Kartel modernoa 19. mendearen bigarren erditzik aurrera garatu zen litografiari esker. Teknika hau Lois Senefelderren asmatu zuen 18. mendearen amaieran, eta irudi baten kopia asko inprimatzea posible egiten zuen kalitatea galdu gabe. Beste teknika batzuetan, adibidez silografian edo akuafortean, ez da horrela. 200 kopia egiten badira, azkenengoak galdu egiten dute kalitatea. Hala ere, jatorrian Senefelderren teknika hau tinta bakarreko irudiak sortzen zituen, eta 19. mendearen bigarren erdialdera arte ez zen hobetu teknika hau. Momentu horretan kromolitografiak edo litografiak hainbat tintarekin egiten hasi ziren bai. Zu kartelek ideia politikoen transmisioan eta gerra testuinguruetan duten garrantzia aztertu duzu. Lehen Mundu Gerrak kartelgintzan inflexio puntua izan zela diozu. Zergatik? Bitxia bada ere, lehen Mundu Gerrara arte kartela merkataritza arloan erabiltzen zen asko, baina ez hainbeste ideiak saltzeko. Gerrandian inplikatutako herrialdeak hartu ziren oso tresna erabilgarria zela, eta une horretatik aurrera kartela masiboki erabili zen politikaren eta gerraren eremuko komunikazio tresna gisa. Praktika hori ia gaur egunera arte iritsi da, pentsa ezazu duela gutxi arte hauteskunde kanpainak kartel pegada batekin hasten zirela. Eta nola garatu zen kartel politikoa Euskal Herrian? Zeintzuk izan ziren bere gile eta gai nagusiak? Euskal Herriko kartel politikoa 20. mendeko lehen hamarkadetako gertaera historiko garrantzitsuenekin batera garatu zen. Hala nola, Euskal Herriko autonomia estatutua sortzeko prozesuarekin, aberri egunekin edo gerra zibilarekin. Gaia garrantzitsuenak gertaera historiko hauekin lotuta daude. Eta egile nagusiak gerra aurreko eskolako ezagun handiak dira. Hala nola, Aurelio Arteta, Arrue Anaiak, Nicolás Martínez Ortiz, Obdulio López de Uralde, gasteiztarra, eta marrazkilari onak eta ezain ezagunak, hala nola Luciano Quintana nik izen artistikoarekin sinatzen zuena. Euskal Herrian lehenengo aberri egunerako, 1933ko estatutuaren bozketarako eta gerra zibilarako sortu ziren kartelak aztertu dituzu, besteak beste, hala esan duzu. Nolakoak dira kartel horiek eta zen nolako mezu bisualak eskaintzen dituzte? Berrigunekoek gai desberdinak jorratzen dituzte. Adibidez, Deiadar mendietatik batzarretarako deiak, Sabino Aranari Sabinetxean egindako omenaldia, edo dantzarien eszenak. Estatutuarenak, askotarikoak dira ere, baina gehienak estatutuari bai bozkatzearen oinurak aldarrikatzen dituzte. Aipatzen diren gaiak, hezkuntzarako eskubidea eta Euskal Herriko Unibertsitatearen sorrera, Euskadin soldadutza egitea, edo Euskal Herrian jaio ez diren etorkinei dei egiten diete baiezko botoa emateko. Bestalde, gerra zibilarei lotutako kartelei dagokionez, denetarik dago kontuan izan, Gipuzkoa alde nazionalaren kontrolpean jarri zela laster, eta Bilbo 1900 eta 37an erori zela. Hori dela eta, adibidez, Nicolás Martínez Ortiz bezalako artista ditugu tropa frankistak Bilbo sartu zireneko urte horrenak ospatzeko kartelak egiten. Eta berazen Bilbon ospatutako lehen aberri eguneko kartelen egilea. Guretzako gaur egun hori paradoxa hutsa dirudi, baina garailatzak ziren eta bizitzak aurrera jarraitzen zuen. Eskerrik asko, Mikel, Euskal Herriko kartelaren artea estimatzen erakusteagatik. Hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Estamos una vez más con Jesús Zubiaga, director de la Fundación Sancho el Sabio, para abordar desde los fondos de esta institución las relaciones entre arte, papel e imprenta en el País Vasco de inicios del siglo XX. Kaixo, Jesús. Kaixo,
Isabel. En la Fundación Sancho el Sabio tenéis un fondo específico de material gráfico donde conserváis fotografías, carteles, pegatinas, libros ilustrados, postales. ¿Qué tipo de materiales tenéis ahí? Pues este es uno de los fondos para nosotros más satisfactorios, hablando claro. Tradicionalmente las bibliotecas nos las imaginamos como grandes conjuntos de libros, ¿no? De fondos. Tradicionalmente, claro, ya esto ha cambiado mucho, ¿no? Con todo el fondo digital. Pero según fue avanzando el siglo XX y según va avanzando el siglo XXI, yo creo que incluso en las instituciones tan, entre comillas, tradicionales como estas, el fondo gráfico es el que más crecimiento y más demanda tiene. Entonces, yo creo que respondiendo a esa demanda de la investigación, pero también de la consulta del usuario, ¿no? El fondo gráfico ha cogido un desarrollo para estos centros impensado en otra época, ¿no? Y luego son fondos que se consideraban en una época como fondos subsidiarios, por darle una definición, ¿no? Uh-huh. Estaban los fondos, digamos, vuelvo a decir, tradicionales, los que parecían como más serios, ¿no? El fondo de monografías, las publicaciones periódicas, y luego estaban lo que se llaman estos fondos menores, ¿no? Bueno, pues según va avanzando y sobre todo el siglo XXI, estos fondos menores van cogiendo un protagonismo que era impensable, pues eso, hace 30 o 40 años, ¿no? Y ahora yo creo que son de los fondos más consultados. Y respondiendo a esto, pues la Fundación Sancho el Sabio, voy a hablar desde pues prácticamente mediados de los años 80 del siglo XX, empezamos a recopilar carteles. No era un fondo que instituciones como las nuestras se dedicasen a recopilar, ¿no? Pero ya entonces nos pareció interesante. Y desde esa época hasta la actualidad, que ya el tema del cartel, lo que es el fondo gráfico en papel, está ya bajando mucho de cantidad. Yo creo que desde esa época, por terminar la frase, tendremos alrededor de unos 75.000 ejemplares, ¿no? de carteles. Y considero pues que deberíamos de haber tenido pues no sé, como 10 veces más. O sea, quiere decir que lo que hemos logrado recopilar es una pequeña parte de ese universo que en estos años se ha ido generando, ¿no? Y lo que comentaba, son fondos reflejo de actividades sociales, ¿no? Culturales y sobre todo políticas, festivas, gastronómicas, de movimientos sociales, por ejemplo. Es muy interesante y se han hecho estudios con los carteles que tenemos aquí del tema del feminismo a lo largo. Tenemos carteles, los más antiguos, podemos hablar pues casi de la guerra civil, pero luego hay un hueco, o sea, pues un gran hueco, pero porque no se dedicaba nadie a esta recopilación, ¿no? Y luego ya en la transición, volvemos. Bueno, pues hay desde la transición, sobre todo hasta nuestros días, la evolución del acercamiento al fenómeno feminista es peculiar. O sea, es llamativo, quiero decir, cómo son los carteles de los años 80 y cómo son los carteles de ayer, ¿no? Entonces esa es la parte interesante, o sea, gráficamente ver hasta la evolución social de cualquier tema que nos acerquemos en esa representación gráfica, ¿no? Pero la mayor parte de los carteles, centrándome un poco en carteles, son políticos. Y es entendible pues con la complejidad política que ha habido en nuestro entorno, o sea, nuestro entorno vasco, que es nuestra cultura vasca, nuestra dedicación, ¿no? Pues con toda esta complejidad política que ha habido, os podéis imaginar que los carteles son pues uno de los elementos ilustradores de toda esta época, ¿no? El otro, en tamaño menor, pero no menos interesante, son las pegatinas, ¿no? Y son dos grandes colecciones que nos han dado muchas satisfacciones y que cada vez se emplean más. O sea, al principio
como ilustración de artículos y obras de investigación. O sea, cuando venían los investigadores de cualquier tema de época, siempre elegían carteles o pegatinas para ilustrar esta época, ¿no? Y ahora son ellos mismos, los carteles y las pegatinas, los elementos de estudio. Quiero decir que esa es la evolución, respondiendo un poco a lo que comentaba. O sea, la evolución de la importancia, pero también la evolución del interés que ha cogido este tipo de material gráfico. Y si hablamos de revistas o libros ilustrados, ¿cuáles serían quizá los ejemplares más curiosos o, bueno, más notables que custodias en la Fundación? Pues en revistas tenemos una gran colección. O sea, en publicaciones periódicas, la Fundación Sancho el Sabio anda por unos 15.000 títulos, que es en papel. Quiere decir que es una colección muy representativa de nuestra cultura. Y gran parte de las revistas son ilustradas. A partir de una época, casi todas las revistas son ilustradas, pero hay paradigmáticas. Por ejemplo, en Vitoria, pues las festivas como Celedón, Gasteiz. Pero luego tenemos especial una cosa curiosa, o sea, por señalar un título, ¿no? El Pájaro Azul, una revista anterior a la Guerra Civil, donde escribió pues toda la intelectualidad de la época y que se va a cortar pues eso en el año 31, ¿no? Pero pues por ejemplo, así mirando por encima, Isaac Puente, un médico que bueno, pues que le mataron en la Guerra Civil, fue uno de los fusilados o desaparecidos en esa época, ¿no? Un naturista con una anarquista, de ideología anarquista, y con una influencia en la zona impresionante, ¿no? Y es como ejemplo, ¿no? Y escribía en El Pájaro Azul, pero también Venancio del Val, bueno, es una rara avis, y además literalmente dentro de los títulos de Vitoria. Era muy curioso, lees y estaba leyendo cuando hacían un año y decía: esta ciudad color rata. Que era como muy crítica, porque había un enfrentamiento y tal, el gris de Vitoria, ¿no? Sí, sí. Yo que siempre, toda mi generación hablando, Vitoria, porque toda la época de la transición para nosotros tiene un color gris, y yo ya que tengo una edad, pues comentando con mi generación, decía, ¿qué sensación tienes de Vitoria de una época, ¿no? Entonces, todo el final del franquismo y toda la época de la primera época de la transición, el color que lo definimos todos es gris. Luego, afortunadamente, estamos en otro colorido, ¿no? Pero en esa época gris. Y cuando lees esta revista, que está en los años hasta el 31, ¿no? Y que están en el gris, digo, mira, esto de Vitoria tiene una tradición, ¿eh? O sea, un título por comentar, ¿no? De algo especial y, digamos, diferente en una ciudad como Vitoria. O sea, que podríamos decir quizá que la historia del siglo XX en el País Vasco se ha volcado en imágenes, ¿no? A través de la ilustración, a través de la imprenta y a través del papel. Pues yo creo que sí, y además se ha valorado. Quiero decir que quizá es el cambio, y que ahora lo estamos viviendo más. Claro, estamos en época ya de tecnología diferente, época de internet. Ahora empezamos con nuestra inteligencia artificial, que nos van metiendo en temas, pero que efectivamente son cambios tecnológicos. Y lo hemos visto, lo que comentaba en la investigación, ¿no? O sea, la investigación que venía antes, pues eran coger los textos, pues intentar recopilar todo lo que se ha escrito sobre un tema, y la parte gráfica era meramente ilustrativa. Dices lo que comentaba con las pegatinas y los carteles. O sea, las primeras utilizaciones era: estoy haciendo un artículo sobre, yo qué sé, movimientos sociales, feminismo o cualquier partido o cualquier situación histórica, y busco ilustraciones, y entonces me viene muy bien esta parte que son pegatinas y que son carteles, como algo muy representativo, ¿no? Y esto ha pasado a ser motivo de investigación, quiero decir, la propia imagen, porque hay
dentro de los carteles y pegatinas y este material gráfico que nosotros decimos, me voy al lado político, pues es muy representativo y además es de movimientos que no han tenido un tipo de presencia en otros lados. Se suele decir que el cartel que aparece en la pared es de movimientos que no tienen otros, que no acceden a otros medios de comunicación. Quiere decir que, digamos, partidos o movimientos tradicionales, entre comillas, tradicionales desarrollados, ¿no? Estamos hablando de partidos de implementación que conocemos todos sin dar nombres, ¿no? Pues tienen medios, pues ocupan gobierno, y entonces tienen medios de comunicación donde pueden expresar pues su pensamiento, ¿no? Y partidos de extrarradio que llamamos, o sea, de fuera, no tienen acceso, entonces digamos su pensamiento o sus reivindicaciones los vamos a ver en las paredes en esta época, ¿no? Entonces hay un pequeño desequilibrio, es decir, yo suelo decir que si pasan 100 años, yo que sé, hay una evolución, como hacemos arqueología ahora, ¿no? Sí. Descubres un yacimiento y dices, mira, pues estos, yo que sé, comían pan si aparece un resto de trigo y tenían estas armas, bueno, pues es una casualidad o no que esas cosas aparezcan allí, ¿no? Y te dan una imagen de esa vida, ¿no? Si hacemos arqueología dentro de 100 años en los carteles de Sancho el Sabio, dirían que los movimientos más persistentes y que la sociedad estarían, pues son los movimientos de los que han dejado más carteles, que en este caso podemos decir pues es de nacionalismo radical o de movimientos radicales que han generado muchísimos carteles, ¿no? Dirían, pues la sociedad era así. Pues no, pero es curioso, habría que saber, no sería la definición total de esa sociedad, ¿no? Pero es curioso, dirías, no, si es por número, resulta que la sociedad pensaría así, ¿no? Es que los restos, digamos, entre comillas, que han quedado es porque el origen de este tipo de material es diferente, es decir, tendríamos que tener acceso, pero imaginamos que se pierden, pues eso, la televisión, los periódicos, todo, y que una de las cosas que se estudia sería esto, ¿no? Sería un desequilibrio, ¿no? Es por dar una visión de lo que puede ser un fondo que refleja no solamente un hecho social, sino que refleja también otras cosas. O sea, hay que hacer una investigación más profunda para saber que tienes más números de carteles de un determinado tipo, pero no porque hayamos recopilado más sino porque se producen más, porque no tienen otro tipo de difusión o de acceso a medios de difusión. Es que ricasco, Jesús, por habernos acercado a ese material gráfico que custodiáis en el fondo de la Fundación Sancho el Sabio y por hacernos esta reflexión sobre el mundo de las imágenes, a través de las cuales también pues, se transmite eso, valores, ideas, conocimiento y que no siempre sabemos valorar en su justa medida. Es que ricasco, Jesús. Es que ricasco, Isa. En este episodio hemos querido rendir homenaje a las expresiones artísticas consideradas menores que han configurado el imaginario de la cultura vasca del siglo pasado. De la mano de los principales pintores y dibujantes de la Euskadi de entre siglos, hemos recorrido algunas revistas, carteles y libros en los que se condensa la esencia de un periodo, de una mentalidad y de un saber artístico. Hasta el próximo episodio del podcast de Sancho el Sabio. Agur, eta ondo izan.